Chicos, vale, vamos a hacer el ejercicio que es la base prácticamente de este tema y es como me gustaría a mí que me lo hicierais, ¿vale? Los ejercicios, porque luego voy a poner uno muy parecido. Bien, el ejercicio consiste en calcular la fuerza total. La fuerza total, cuando tenemos, por ejemplo, un cuerpo que está aquí, ¿vale? Y sobre ese cuerpo actúan dos fuerzas. Es decir, quiero calcular la suma de esas dos fuerzas. Una fuerza que voy a llamar F1, porque esto se cae. F1, que va a valer 20 newtons y va a formar un ángulo. Voy a poner ángulos fáciles de sacar, su seno y su coseno, de 30 grados, con el eje X. Y el otro va a ser F2, que veis que lo hago, uy, se cae esto, la hago más grande, F2, por lo tanto, numéricamente F2 va a valer, pues, por ejemplo, 30 newton y forma un ángulo con la horizontal de 60 grados. Entonces, primero, si yo aplico sobre un cuerpo una fuerza que va para acá y otra que va para acá, la fuerza resultante va a hacer que ese cuerpo se desplace, la fuerza resultante va a ser más o menos por la mitad de los dos. ¿Cómo se resuelve eso gráficamente? Pues como os he dicho antes, se resuelve mediante el método de el paralelogramo. Es decir, la fuerza resultante va a ser la diagonal de ese paralelogramo. ¿Cómo se construye ese paralelogramo? Pues el paralelogramo simplemente es, pues tenéis que tener en cuenta que es una figura geométrica de 4 lados. Este vector que tengo aquí, lo que hago es trasladarlo paralelamente, ¿vale?, hasta aquí, de tal manera que el origen de este vector se va aquí. Entonces, lo traslado paralelamente y es más o menos hacia acá, ¿vale? Y ahora, este vector de aquí, lo traslado paralelamente también de tal manera que su origen coincida o lo ponga en la punta del otro vector. Y ahora, el vector resultante, la fuerza resultante va a ser una fuerza, que lo voy a poner en rojo, cuyo origen va a ser el origen de ambos, ¿vale?, y el extremo donde hayan coincidido ambos vectores. Esta va a ser la fuerza total. Pero si os fijáis, yo sí, lo he hecho más o menos, lo he dibujado y a lo mejor pues no lo he dibujado muy bien. Pero yo esa fuerza total la he dibujado gráficamente, puedo decir, bueno, pues va a ir para acá, ¿vale? Pero yo no sé el ángulo que va a formar esa fuerza con el eje, con el eje X, ni tampoco conozco o voy a conocer su valor numérico. Entonces, nosotros vamos a decir que esa fuerza total, ¿vale?, que es la suma de ambas, va a ser la sumatoria, lo pongo así, ¿vale?, como sigma de F1 más F2. Entonces vamos a, primero, esto requiere un desarrollo. Entonces lo que vamos a hacer va a ser descomponer F1X y F2. Entonces vamos a descomponer F1 en F1X y F1Y. ¿Cuánto va a valer F1X? F1X va a ser esto, mirad. Va a ser la proyección de F1 sobre el eje X. Y F1Y va a ser esto, ¿vale? ¿Vale? ¿Cuánto va a ser F2? X. F2X va a ser esto, la proyección de F2 sobre el eje X. Y F2Y va a ser la proyección de F2 sobre el eje Y. Como veis, F2X y F1X tienen la misma dirección y sentido. Es decir, se van a sumar. Si este me sale 80 y este me sale 30, por 80 más 30, ¿vale?, por 110. Y estos también se van a sumar. Pero hay que hacer el cálculo. Entonces F1X será igual a F1 por el coseno del ángulo que forma, que es 30. Esto es un poco tedioso, pero hay que hacerlo. Y F1Y será el seno de 30, ¿vale?, como os he enseñado antes. F1 será 20 por raíz de 3 partido 2. ¿Vale? Y el otro sería seno de 30, que es un medio. Entonces 20 por un medio sería 10 newtons. Como es Y, le pongo su vector unitario J. Y esto sale 20 por 0,8, que es 16 I newtons. Por lo tanto, puedo decir que F1, que la he descompuesto, es igual a 16i, ¿vale?, más 10j.
newton. Ahora hago lo mismo con F2. F2, ¿vale? Lo voy a hacer rápido. Va a ser igual a F2X y F2Y. Sería igual a F2 por F2 por el coseno del ángulo que forma, que en este caso es 60, como veis aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Coseno de 60 y ahora el otro sería F2 por el seno de 60. Pues bien, como 30 y 60 son ángulos complementarios, el seno de uno es igual que el coseno del otro. ¿Vale? Y al contrario. Entonces esto sería igual a 30 por 1/2 y esto sería igual a 30 por raíz de 3 partido 2. Esto es igual a 15 newtons y esto es igual a 30 por 0,8 que es igual a 24 newtons. Por lo tanto puedo decir que F2 es igual a 15i más 24, perdón, me he equivocado, esto es, sí, 15i más 24j, newton, la componente x, que es esto, ¿vale? Que es F2x, y la componente y, que es 24j. Ahora, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale la fuerza total? Pues la fuerza total será igual a F1 más F2. Y lo que hago es sumarla componente por componente, es decir, las y con las y las j con las j, ¿vale? O la componente x con la componente x y la componente y con la componente y. Más F2x más F2y. Entonces, esto sería igual a 16i más 10j y ahora el otro sería más 15i más 24j. ¿Vale? Entonces sería igual a 16 más 15, 31i más 20 más 24, 34j. Y esto, chicos, esto sería el valor de la fuerza total. Que tú quieres calcularle el módulo, es decir, tú quieres un numerito. Pues fuerza total será igual a la raíz cuadrada de 31 al cuadrado más 34 al cuadrado. Y ya lo haces y te sale un numerito y le pones newton. ¿De acuerdo? Ya hemos calculado el valor numérico de la fuerza total. Fijaros, esto es un coñazo. En el sentido de que, bueno, si hay dos fuerzas, pues lo hago, las descompongo las fuerzas y ya está. Pero imaginar que en vez de ser dos fuerzas sean 8 fuerzas o 9 fuerzas y hay que sumarlas todas. Otra cosa que os voy a enseñar, que es muy importante, es, vale, tú conoces el valor numérico de esta fuerza total, ¿vale? Pero tú no conoces este ángulo. Es decir, el ángulo que forma la fuerza total con el eje X no lo conoces. ¿Cómo lo puedes conocer? Pues de la siguiente forma, mirad. Nosotros ya tenemos el valor de la componente X y de la componente Y de la fuerza total. Entonces nosotros podemos decir que si esto es el eje, mis ejes de coordenadas, ¿vale? Esto iba a ser la fuerza total, ¿vale? Yo lo que no conozco es este ángulo, pero yo sé que me ha salido que la componente, fijaros, X de la fuerza total, que llamo fuerza total X, es 31. Es decir, esto es fuerza, que no lo veis, fuerza total X. Y esto va a ser fuerza total Y. ¿De acuerdo? Y quiero calcular el ángulo. Por lo que hago es llevarme esto paralelamente aquí. Y ya tengo mi triángulo rectángulo. ¿Yo conozco fuerza total Y? Sí, fuerza total Y es esto, 34. ¿Conozco la fuerza total X? Sí, es 31. ¿Cómo puedo conocer un ángulo cuando yo lo conozco aquí todo? Tengo el valor de este cateto que está enfrente, ¿no?, del ángulo, el valor del cateto contiguo y el valor del cateto opuesto, que es como dicen los matemáticos. Pues puedo hacerlo por la tangente. Yo sé que la tangente de alfa va a ser igual a cateto opuesto, que es F total Y, partido cateto contiguo, que es F total X. Entonces será igual a 34 partido 31. ¿Vale? También lo podéis hacer, como conocéis también la fuerza total, porque la fuerza total la sacáis de aquí, ¿vale? Yo no sé esto, el número que sale,
Pero imaginar que esto sale, pues no lo sé. Pues si uno es 60, pues imaginar que esto sale 42, ¿vale? Pues si esto vale 42, el seno del ángulo va a ser igual a, lo podéis hacer también por seno del ángulo alfa, va a ser igual a cateto opuesto 34 partido hipotenusa, que es 42. Incluso por el coseno también lo podéis hacer. Lo hagáis por un lado, por otro lado sacáis la tangente del ángulo. Luego, para sacar el ángulo, ¿vale? Esto es 34 partido 31, ¿no? Y esto sale 0,0, pues que salga 0,9, ¿no? Pues después, para sacar el ángulo, es alfa es igual al arco tangente de 0,9. Y ya, de ahí, ya sacas el ángulo. Y ese es el ángulo que forma la fuerza total con el eje X. ¿Vale? Entonces, os voy a poner uno muy parecido. Y a ver si me lo podéis hacer para, no sé, a lo largo de la semana. Si tenéis complicación, bueno, pues me decís, mira, Miguel, que no sé hacerlo. Un momento.